Los líderes religiosos de su tiempo constantemente lo cuestionaban. No porque quisieran aprender de él, esa no era la razón, pero porque querían desacreditarlo con las personas. Ellos querían destruir la popularidad de Jesús, pero para su sorpresa, Jesús siempre le respondía con sabiduría. Sus enseñanzas eran completamente contrarias a las prácticas culturales y religiosas de ese tiempo, pero su teología siempre fue correcta. Y para aprender más acerca de ello, quiero invitarles a que por favor abran sus Biblias en Marcos capítulo 10, mientras continuamos con nuestra serie que se llama El Jesús Verdadero. Y el día de hoy vamos a hablar acerca de el contracultural Jesús verdadero. El contracultural Jesús verdadero. He escogido este título porque las enseñanzas del Jesús verdadero, las enseñanzas del verdadero Jesús son contraculturales. Y a lo mejor tú te estás preguntando, ¿contracultural? ¿Qué es eso? ¿Qué es lo que significa? Bueno, lo que significa es que Jesús siempre estaba enseñando valores que eran completamente opuestos a los que se practicaban en aquellos tiempos en esa sociedad. Y la verdad es de que no creo que sea un secreto, porque ni siquiera para nosotros en nuestra sociedad las enseñanzas de Jesús son bien seguidas. Creo que cada uno de nosotros sabemos que en nuestra sociedad nadie valora lo que Jesús valora. Sin embargo, lo que Jesús valora siempre es bueno para nosotros. Porque al verdadero Jesús le importamos nosotros. Desde que hemos sido sanos de nuestra ceguera espiritual, ahora sabemos y entendemos que el verdadero Jesús constantemente cuida de nosotros porque le importamos. Y con esto en mente me gustaría iniciar con mi primer punto al decirles que al verdadero Jesús le importa nuestro matrimonio. ¿Lo puedes creer? Al verdadero Jesús le importa nuestro matrimonio. Y vamos a leer para empezar el versículo 2 del capítulo 10 de Marcos, que dice: en eso unos fariseos se le acercaron y para ponerlo a prueba, nota lo siguiente, para ponerlo a prueba le preguntaron: ¿está permitido que un hombre se divorcie de su esposa? ¿Está esto permitido? Créanme o no, esta era una pregunta muy controversial en el tiempo del Señor. Y es que en aquel tiempo el divorcio era muy popular, como lo es en nuestros días. Así como el divorcio es popular en nuestros días, así lo era en aquel tiempo. Por cualquier razón la gente se divorciaba. Entonces esto no es nada nuevo. La gente se divorciaba desde los tiempos de Moisés y por no decir que probablemente desde mucho tiempo antes. Y lo que decía el Antiguo Testamento para mucha gente en los tiempos de Jesús, para la mayoría de la sociedad, lo que Jesús estaba enseñando, recordándoles el Antiguo Testamento, para muchas personas todo eso era ya pasado de moda. Y en su lugar los religiosos eran los que opinaban y la gente seguía la opinión de los religiosos, la opinión de los falsos pastores. Y para hacer las cosas aún más graves, ellos, los fariseos, eran los que iban liderando el divorcio. Eran los que sin pensarla dos veces se divorciaban inmediatamente. Pero los estándares de Dios no cambian. Los estándares de Dios permanecen firmes. Nuestra sociedad puede cambiar sus estándares. Nuestra sociedad puede decir lo que sea, pero los estándares de Dios nunca cambian. Los fariseos estaban confiados de que Moisés en algún momento había permitido el divorcio en el pasado, pero a ellos no les interesaban las razones por las cuales Moisés permitió que se divorciaran. Y Jesús les recordó a ellos
Jesús le recordó a los fariseos que la razón por la que Moisés había permitido el divorcio era porque la gente tenía un corazón duro. Di conmigo, corazón duro. Y luego el Señor les dijo en el versículo 6, pero al principio de la creación los hizo hombre y mujer. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su esposa y los dos llegarán a ser un solo cuerpo. Así que ya no son dos, sino uno. Jesús, ¿estás seguro? ¿Estás seguro que el matrimonio es entre un hombre y una mujer? Algunas personas en nuestra sociedad te van a decir, ¿qué estás pensando, Jesús? El matrimonio no se trata de biología, mucho menos de teología. El matrimonio se trata de sentimientos. Jesús, eres muy intolerante. Pero a Jesús no le importa nuestra opinión. Él simplemente continuó. Mira lo que dice en el versículo 9. Por tanto, lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Esto se está saliendo de lugar. El 50% de los matrimonios en nuestra sociedad actual terminan en divorcio. Y en caso de que te estés preguntando, ese mismo porcentaje aplica a los matrimonios cristianos. Y por esta razón muchos jóvenes deciden mejor no casarse. Prefieren mejor andar de noviecitos, de noviecitas toda la vida. Y si se van a unir con alguien, bueno, se van a unir, van a vivir con esta otra persona, pero sin llegar al matrimonio. Sin preocuparles que estén viviendo en fornicación y en adulterio. Así es de que déjame preguntarte, ¿crees ahora que Jesús es contracultural? Lo es, ¿verdad? Por esta razón mucha gente no lo quiere. Por esta razón mucha gente toma a Jesús tan negativamente. Las personas de aquel tiempo no percibían por qué razón Jesús estaba diciendo esto. Y muchos de nosotros muchas veces tampoco lo percibimos. Pero la razón por la que Jesús habla de esto tan enfáticamente, tan firmemente, es porque a Él le importan nuestros matrimonios. A Él le importa el matrimonio bíblico, lo que Dios ha unido. ¿Qué? Que no lo separe el hombre. Pero, ¿qué acaso Jesús no estaba consciente de su audiencia? ¿Qué acaso Jesús no sabía que en su audiencia había personas divorciadas y había personas que ya se habían vuelto a casar? Claro que él estaba consciente de todo esto. Y la intención de él no era herirlos. La intención era mostrarles que a él le importaban ellos. Y tú sabes, en la primera venida del Señor tenemos que recordar que Él no vino como un juez, Él vino como un salvador. Él no vino a juzgar el mundo, Él vino para que el mundo fuera salvo por Él. Pero en algunas ocasiones la gente no se va a dar cuenta que necesita un Salvador. Y no en algunas ocasiones, en todo el tiempo, nunca vamos a reconocer que necesitamos un Salvador hasta que la verdad sea expuesta a nuestras vidas. ¿Cuál verdad? De que somos pecadores, de que merecemos el infierno, de que sin Jesús estamos lejos de Dios. Y la verdad generalmente duele. Y aquí Jesús solamente está hablando la verdad. Si alguien se divorcia y se vuelve a casar, comete el pecado de adulterio. Ahora, este mismo evento Mateo lo relató en el capítulo 19, versículo 9. Él dice: les digo que excepto en caso de inmoralidad sexual, el que se divorcia de su esposa y se casa con otra comete adulterio.
Entonces, de alguna manera, el Señor Jesucristo dice, miren, esta es la excepción. Solamente, no hay otra razón. En caso de inmoralidad sexual. ¿Ok? Ya eso tiene un poquito más sentido. Pero la verdad es de que la mayoría de la gente no se divorcia porque le han engañado, porque la han engañado. La gente se divorcia porque no valora el matrimonio. La gente se divorcia porque no se llevan bien. La gente se divorcia porque están aburridos. La gente se divorcia porque ya no se aman el uno al otro. Pero el matrimonio bíblico no se trata de sentimientos. El matrimonio bíblico se trata de compromiso. Di conmigo compromiso, compromiso. De eso se trata el matrimonio bíblico. Compromiso a cuidar, compromiso a amar, compromiso a respetar. Y a lo mejor tú estás pensando, ¿y qué tal si esa persona no se compromete conmigo? ¿Cómo eso te excusa a ti de no comprometerte con esa persona? Tú tienes un compromiso. Si la otra persona lo rompe, no está en ti quebrar el compromiso. Sin embargo, la mayoría del tiempo la gente se divorcia por falta de compromiso, y el Jesús verdadero nos dice: comprométete con tu esposa, comprométete con tu esposo, comprométete con tu matrimonio. Entonces no es algo negativo, en realidad es algo positivo. Imagínate si como esposos y esposas estuviéramos comprometidos con nuestra pareja. El asunto es que nos enfocamos en lo negativo, pero esto es positivo. Jesús está a favor del matrimonio. Y yo creo que Jesús está más interesado en la prevención que en lamentar. Jesús está más interesado en prevenir que en la destrucción. Y es cierto. Yo sé que algunos de nosotros tal vez experimentamos el divorcio antes de venir al Señor, pero ahora que estamos en Jesús tenemos una percepción diferente de las cosas. Ahora se nos ha quitado el velo de los ojos. Ahora podemos ver. Jesús está diciendo: el matrimonio es buena idea. El matrimonio es la idea de Dios. Él ha diseñado el matrimonio, y lo que Dios ha unido está unido a un nivel profundo, a un nivel muy profundo que no entendemos, más profundo que los sentimientos, más profundo que nuestras promesas, más profundo que el sexo, más profundo que la amistad. Una sola carne. Eso es profundo. Diría el apóstol Pablo: es un misterio muy profundo. No es sencillo de entender. ¿Y sabes por qué? Porque el matrimonio el Señor lo usa para mostrarnos la calidad de relación que Jesús tiene con su iglesia. Quiero que me escuchen, por favor, los jóvenes. La unión de un esposo y una esposa en el matrimonio han sido diseñados para mostrar la unión que Cristo y su iglesia tienen. Una unión inseparable, y Él no se rinde. Su amor es constante. Nosotros, ¿cómo somos? Fallamos constantemente. Constantemente fallamos delante de nuestro Señor, pero Él permanece firme a su compromiso, y eso es lo que el matrimonio representa.
Así es de que debemos de aprender de nuestro Señor a no rendirnos tan fácilmente en nuestros matrimonios. Ciertamente habrá algunas circunstancias en las que se van a tener que establecer límites en nuestra relación de matrimonio. Se van a tener que establecer límites con nuestro esposo o nuestra esposa. Pero necesitamos permanecer comprometidos con nuestro matrimonio. Los verdaderos seguidores de Jesús se comprometen a sus matrimonios, así como Jesús se compromete con su iglesia. Y a lo mejor tú estás pasando por una situación muy devastadora. A lo mejor tú estás pasando por una situación muy difícil. A lo mejor necesitas ayuda, necesitas consejo, necesitas apoyo, porque estás en una situación muy desesperada. Bueno, busca ayuda. Busca ayuda. Haznos saber, mi esposa y yo estamos disponibles si necesitas ayuda, pero nadie quiere escuchar consejo bíblico, porque nadie quiere vivir matrimonios bíblicos. Pero a Jesús le interesa nuestro matrimonio, y al Jesús verdadero le importan también nuestros hijos. Ok, ya podemos avanzar. Ahora se trata de nuestros hijos. Eso es maravilloso. ¿Cómo puede ser contracultural eso? No hay manera de que a Jesús le interesen, le importen nuestros hijos. Pueda ser contracultural. Bueno, vamos a verlo. De acuerdo a Marcos, inmediatamente después de que Jesús habla del divorcio, dice el versículo 13 en adelante, empezaron a llevarle niños a Jesús para que los tocara, pero los discípulos reprendían a quienes los llevaban. Cuando Jesús se dio cuenta, se indignó y les dijo: dejen que los niños vengan a mí y no se lo impidan, porque el reino de Dios es de quienes son como ellos. Es muy interesante ver cómo es que los papás están trayendo a sus niños a Jesús y los discípulos empiezan a regañarlos, empiezan a decirles: es inapropiado que ustedes vengan a molestar al maestro, sáquense de aquí, chamacos. La pregunta es: ¿por qué lo harían? ¿Por qué razón se comportaron de esa manera los discípulos? Bueno, es que la mayoría de los judíos en aquel tiempo miraban a los niños como irrelevantes espiritualmente. No creían que ellos pudieran tener vida espiritual. No podían creer que ellos pudieran tener salvación. Y nosotros sabemos, dirían los fariseos, que la única manera de llegar al cielo sería por medio de buenas obras. Y obviamente los niños no pueden hacer buenas obras. Los niños no tienen la capacidad de ganarse entonces el cielo, de ganarse vida eterna, de ganarse salvación. Por esa razón los niños no eran importantes en cuestiones religiosas. Pero nuestro Señor hizo algo completamente opuesto a lo que la cultura promovía. Tomó por sorpresa no solamente a los fariseos, sino que tomó por sorpresa también a los discípulos, porque el Señor estuvo dispuesto a bendecir a los niños. Jesús estuvo dispuesto a cargar a los niños, a orar por los niños. Y los discípulos que estaban regañando a los papás que traían a sus niños a Jesús, estaban cometiendo un error. Sí, estaban cometiendo un error. Y cuando Jesús observó eso, Él se molestó de tal manera que, de la misma manera que ellos estaban impidiendo que los niños se acercaran, Jesús se enojó de tal manera que ahora les dijo a ellos: déjenlos. Dejen que los niños vengan a mí. No se lo impidan.
Él se indignó y le regañó a causa de sus malas suposiciones, de su poco entendimiento de las Escrituras. Ciertamente los niños son muy pequeñitos para responder al Evangelio, pero los niños le pertenecen al Señor. Y el Señor bendijo a estas criaturas, y al hacerlo, Él hizo claro que la salvación es por gracia solamente. Sí, era una gran enseñanza la ocasión. No hay manera que un niño pueda hacer buenas obras, pero el Señor Jesucristo dice: porque el reino de Dios es de quienes son como ellos, no se lo impidan. Y no está diciendo que solamente quienes tengan la inocencia como un niño para recibir a Jesús van a ser salvos. También la implicación es que los niños, puesto que todavía no pueden decidir, que todavía no pueden digerir el Evangelio, le pertenecen al Señor. Era un momento de enseñanza. Los niños no tienen la capacidad de creer o de rechazar el Evangelio. Ellos solamente pueden ser salvos por medio de la gracia, no por sus obras. Y la gran lección es esa también, que debemos nosotros de tener presente. Es por gracia. Un niño no puede hacer absolutamente nada. Entonces, ¿qué sucede si un niño fallece cuando no tiene la capacidad de decidir? Ese niño está en la presencia del Señor. Pero si el Señor permite que esa persona crezca y madure y tenga la capacidad de entender, y honestamente te digo, no pienses que es hasta los 15 años. Honestamente, algunos de nuestros niños que se están durmiendo aquí tienes que levantarlos porque ellos ya entienden. No se van a dormir a la escuela en clases de matemáticas, y es más aburrido que esto. Y tú estás pensando, él está chiquito, él no entiende nada. Dios, de veras. Míralo cómo usa el Face o cómo usa el aparatito y te vas a dar cuenta, wow, este está pesado. Ahora el Señor también proveyó una gran enseñanza para los oyentes de lo que los papás estaban haciendo con estos niños. Estos papás tuvieron la iniciativa de traer sus niños a Jesús. Esa fue la iniciativa de estos papás. Una de las más grandes bendiciones que nosotros podemos hacer con nuestros niños, una de las más grandes cosas que nosotros podemos hacer con nuestros hijos, es de intencionalmente introducirlos a la persona de Jesús. Es de intencionalmente presentarles a la persona de Jesús. Esa debe de ser nuestra prioridad. Pero lamentablemente muchos de nosotros como padres no lo hacemos. Y estoy hablando de padres cristianos. Y por esa razón muchos de nuestros hijos cuando crecen sin temor de Dios. Ahora yo entiendo que la salvación es personal y que al final nuestros hijos cuando sean grandes van a decidir por ellos mismos si van a seguir a Jesús o no lo van a seguir. Pero ustedes y yo como padres debemos de ser intencionales en ministrar a nuestros hijos. Pero el problema es que no tenemos tiempo para eso, ¿verdad? Piensa acerca de nuestra sociedad en general. No tenemos tiempo para nuestros hijos. Los mandamos a la escuela para que los eduquen en la escuela. Y nos interesan sus amigos, el internet, los videojuegos y la televisión para que entretengan a nuestros hijos. Porque nosotros no tenemos tiempo para ellos. Estamos muy ocupados haciendo ¿qué? Trabajando. Y cuando no trabajamos, ¿qué hacemos? Estamos muy cansados de haber trabajado. Entonces no tenemos tiempo para ellos. Y muchos de nuestros hijos entonces están creciendo sin dirección y sin guianza.
¿Por qué crees que como cuando tienen 12, 13 años ya no quieren venir? ¿Por qué crees que a los 15, 16 ya ni se aparecen? ¿Por qué crees que para ellos el matrimonio no tiene ningún sentido? No tienen guianza, no tienen dirección. Y muchos de estos niños, literalmente en nuestros días, están creciendo sin un papá. Pero ese no es el peor de los escenarios. Claro que no, ese no es el peor de los escenarios. Es todavía peor. Miles de parejas y miles de mujeres solteras, solamente para evitarse los problemas que traen los niños, en cuanto se dan cuenta que están embarazadas, abortan. Entonces nuestra sociedad no es mejor que la sociedad de los tiempos de Jesús. Como que no nos importan mucho nuestros niños, ¿verdad? Viéndolo bien. Son nuestro corazón y los amamos y decimos que nos partimos el lomo porque los amamos, pero no es cierto. No nos importan mucho nuestros niños. Y como cristianos no somos muy diferentes. Estamos muy ocupados también. No tenemos tiempo para ministrarles a nuestros hijos de la palabra del Señor, para invertir en ellos espiritualmente. Nos conformamos con la idea de que son buenos niños, de que son buenos estudiantes. El infierno va a estar lleno de buena gente. El infierno va a estar lleno de gente con títulos universitarios, maestrías y doctorados. Lo que tus niños necesitan es a Jesús y necesitan crecer. Si tienen la bendición de conocer al Señor en temprana edad, imagínate que vayan creciendo como el Señor iba creciendo en estatura, en conocimiento, en gracia para los demás. Ah, caray, ese es un crecimiento completo. Pero pregúntale un versículo al niño de 12 años, no sabe qué decir. Pregúntale qué piensa del matrimonio de personas del mismo sexo, te vas a sorprender. Pregúntale, es más, qué piensa acerca del aborto y muy probablemente ya te va a responder. Esa es la decisión de cada mujer sobre su cuerpo. Y el problema es que no dejan de crecer. Y mientras tanto están aprendiendo de nuestro ejemplo. Si para las cosas de Dios nosotros las dejamos para después, ¿qué crees que van a hacer ellos? Lo van a dejar para después. Y ahora tú y yo nos estamos comprometiendo porque tenemos varios niños en la audiencia y ahora ellos saben lo que dice la Biblia con respecto al matrimonio, con respecto a los niños. Y me encanta porque era la manera como se suponía que las audiencias escuchaban la palabra. Nunca se apartaban los adultos de los niños en la congregación. Todo el pueblo escuchaba, niños y adultos. Esto quiere decir que los niños también pueden crecer espiritualmente. También pueden servir al Señor, también se pueden bautizar, también pueden decir, yo he decidido seguir a Cristo. Pero si tienen 16 años y todavía no dicen nada y tú estás pensando, es que está chiquito. Checa su teléfono y verás que ya no está chiquito. No prestamos atención. No nos interesan suficiente como para constantemente llevarlos a la presencia del Señor. Pero a Jesús le importan. A Jesús le importa nuestro matrimonio. A Jesús le importan nuestros hijos. Y a Jesús le importa nuestra alma. Él verdaderamente tiene un interés por nosotros. Y vamos a aprender de esto en el siguiente evento.
A partir del versículo 17, cuando Jesús estaba ya para irse, un hombre llegó corriendo y se postró delante de él. Y es interesante que cuando este hombre llega delante del Señor, le dice: maestro bueno, ¿qué puedo hacer para heredar la vida eterna? Entonces este hombre viene delante de Jesús y le hace una pregunta. Y no es una mala pregunta, pero la preguntó de una manera equivocada. Este hombre miró a Jesús y le dijo: tú eres un muy buen maestro. Pero Jesús le respondió a él con rechazo. ¿Y por qué hizo esto el Señor? Bueno, porque este hombre quiso decir algo acerca de Jesús que no es cierto. Ahora, ciertamente Jesús es un buen maestro. Y no ha habido maestro como él, el más extraordinario maestro de todos los tiempos. Pero él es mucho más que un buen maestro. Mucho más que un buen maestro. Él es Dios. Y Jesús lo que le está diciendo a este hombre es: no me digas bueno a menos que creas que soy Dios. Porque solamente Dios es bueno. Y el hombre le hizo una pregunta muy básica. Le preguntó: ¿qué puedo hacer para ser salvo? ¿Qué trabajo religioso, qué obra religiosa puedo hacer yo? Aparte de todas las fantásticas y maravillosas obras que he hecho en mi vida, ¿qué otra cosa necesito hacer para ser salvo? Entonces él vino delante del Señor con arrogancia. No vino con humildad delante del Señor. Y la mayoría de nosotros así venimos delante del Señor, con arrogancia. Queremos hacerle la barba yendo el domingo a la iglesia. Queremos hacerle la barba orando 3 minutos de vez en cuando. Queremos hacerle la barba leyendo un versículo a uno que otro día a la semana. Y Él nos quiere decir: no soy un buen maestro, nada más. No soy buena compañía, nada más. No soy un amuleto, nada más. Soy Dios. La pregunta de este hombre muestra su arrogancia. Y el problema es que él no sabía que Jesús lo mira todo. Jesús mira la mentalidad y el corazón de las personas. Por eso en el versículo 21 Jesús lo miró con amor y añadió. Fíjate cómo lo miró el Señor. ¿Cómo lo hizo? Con amor. Aunque esta persona haya venido arrogantemente delante del Señor, Jesús lo miró con amor y añadió: una sola cosa te falta. Anda, vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Luego ven y sígueme. ¿Qué? ¿Qué traes con mi lana, Jesús? ¿Qué estás diciendo acerca de mis éxitos? Jesús, eso es muy contracultural. ¿No sabes que el dinero y el éxito representan felicidad? Y Jesús le dijo a este hombre: la vida no se trata de dinero o de éxito. La vida se trata ni siquiera de felicidad. La vida, el propósito de la vida es seguirme a mí. En otras palabras, Jesús le dijo a este hombre: tú me puedes tener como el más grande tesoro en tu vida, o puedes valorar más que a cualquier otra cosa tu dinero y tus posesiones, tu éxito. ¿Qué crees que el hombre decidió? ¿A Jesús o el dinero? ¿A Jesús o el éxito? ¿A Jesús o las posesiones? ¿Qué crees que decidió? Al oír esto, el hombre se desanimó y se fue triste porque tenía muchas riquezas. Wow.
Eso es tremendo. Tremendo, ¿por qué? Vamos a leer el versículo anterior. La última palabra que dice. Vamos a leerlo. 1, 2, 3. Sígueme. Otra vez. 1, 2, 3. Sígueme. ¿Que no es acaso la misma invitación que escucharon Pedro y Andrés? ¿Que no es acaso la misma invitación que en algún momento escucharon Jacobo y Juan? ¿Y qué hicieron ellos al instante? Tiraron sus redes y siguieron al Señor. Pero ¿qué hace este hombre que tenía lana, posiciones, mucho trabajo? ¿Qué hace? Se desanimó y se fue triste porque tenía mucho dinero. Se fue. A Jesús le interesaba su alma, pero a este hombre no. Jesús quería darle un estatus eterno, pero este hombre valoraba más el dinero. A él le importó más lo temporal que lo eterno. Jesús, fíjate lo que hizo Jesús. Jesús le ofreció exactamente lo que este hombre vino a pedir. Jesús le ofreció vida eterna, pero no quiso vida eterna porque costaba rendirse delante del Señor y no solamente decirle buen maestro, sino decirle Señor mío y Dios mío. Ese es un costo muy elevado que no cualquier individuo que se llama cristiano va a estar dispuesto a pagar. A ese hombre le importaba más su ídolo, el dinero. Así es de que déjame preguntarte, ¿qué estarías dispuesto a dejar por seguir a Jesús? Jesús se despojó de absolutamente todo. Él vino a dar su vida en rescate de muchos. Él vino a dar su vida en rescate de tu alma, porque a Él le importa tu alma. A Él le importa tu matrimonio. A Él le importan tus hijos. A Él le importa tu alma. En conclusión, las enseñanzas del Jesús verdadero son contraculturales, pero siempre son buenas. Sabes, seguir a las enseñanzas contraculturales de Jesús no es sencillo. No era sencillo en aquellos tiempos y tampoco será sencillo en nuestros tiempos. Pero debemos de mantener en mente que a Jesús le importamos nosotros. A Jesús le importa nuestro matrimonio y le importan nuestros hijos. Así como a Jesús le importaron sus discípulos. Y Él les estaba dando una gran lección y después de experimentar todo esto, los discípulos del Señor se dieron cuenta que sus estándares eran muy elevados. Oh sí, seguir a Jesús no era cualquier cosa. Seguir a Jesús era algo muy complicado, muy comprometedor. Y ellos llegaron a pensar que eran tan elevados los estándares de Jesús que se empezaron a preguntar el uno al otro: entonces, ¿quién se va a salvar? Entonces, ¿quién va a ser salvo? Sin embargo, como el Señor lo conoce todo, al estar atento de su conversación, en el versículo 27 les dice: para los hombres es imposible, aclaró Jesús mirándolos fijamente, pero no para Dios. De hecho, para Dios todo es posible. Es posible que un hombre rico lo deje todo por mí. Es posible que un adúltero deje su relación por mí. Es posible que un padre irresponsable empiece a amar y querer a sus hijos por sobre todas las cosas, por amarme a mí. Es posible con Dios. La salvación es posible. La santificación es posible.
Dios es un Dios de gracia. Y si nos convertimos en sus seguidores, todo va a estar bien. Ya no vas a poder hacer tus negocios chuecos, pero todo va a estar bien. Ya no vas a poder andar língole y língole con una y con otra, pero todo va a estar bien. Jesús se va a encargar de tu alma, de tu matrimonio, de tus hijos. Todo va a estar bien. Él ha pagado un alto precio por ello. Y si rendimos nuestras vidas al Señor, si vivimos para su gloria, Él va a cuidar de nosotros. ¿Lo puedes creer? Esta verdad le tomó tiempo a los discípulos de percibir. Les tomó tiempo entender. Pero eventualmente lo hicieron. Eventualmente fueron capaces de ver con sus ojos espirituales lo que Dios podía hacer. Y al final de este capítulo hay un hombre que grita a Jesús en su necesidad. Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. El Señor se le acerca y le dice: ¿qué quieres? Y él dice: necesito la vista, he estado ciego toda mi vida. El Señor lo sanó. Y creo que algunos de nosotros tenemos hermosos matrimonios y no los vemos porque hemos estado ciegos. Algunos de nosotros tenemos hermosos niños, pero no los podemos valorar. Algunos de nosotros tenemos un hermoso futuro, ni novio ni novia tenemos, pero Dios nos puede dar algo maravilloso y no lo podemos ver, no lo podemos percibir, no lo podemos entender. Pero con Dios todo es posible. Así es de que dime, ¿estás dispuesto a confiar en Jesús? ¿Estás dispuesto a seguir a Jesús? ¿Estás listo para creer que Jesús quiere lo mejor para ti? Pónganse de pie entonces y vamos a orar.